Desde el año 2013, la Asociación Internacional de Fibrosis Quística decretó que cada 8 de septiembre se celebraría el Día Mundial de la Fibrosis Quística. El objetivo de esta fecha es poner sobre la palestra toda la información relacionada con este padecimiento y cómo entre todos podemos mejorar las condiciones de vida de aquellos que lo sufren. La fibrosis quística es una enfermedad crónica y hereditaria que produce generalmente la degeneración del sistema digestivo y del sistema respiratorio. En realidad, esta alteración genética solo afecta a las zonas del cuerpo que producen secreciones tales como los pulmones, el páncreas, el hígado y el sistema reproductivo. Continuamos. Hoy jueves 8 de septiembre, hablamos con la doctora Marcia Castillo, hablamos del cerebro y de las emociones. Muy buenos días, doctora Marcia Castillo, neuróloga. Buenos días a todos. Vamos a darle cráneo a este tema. Bueno, vamos a darle cráneo. Vamos a darle cerebro, como decía un señor en mi campo. Vamos a darle cráneo. Las emociones. ¿Qué son las emociones? Doctora Marcia Castillo, ¿qué papel juega el cerebro en las emociones? Amaury, tú sabes que desde Aristóteles venimos hablando de las emociones. Aristóteles, señor sí. Muy mayor. Aristóteles en su Ética Nicomaquia hablaba de las pasiones y decía que las pasiones venían a acompañar una gran turbación psicofísica, de calor psicofísica, así mismo. De pensamiento y que se expresaba físicamente, ¿no? Físicamente. Mente y cuerpo. Mente y cuerpo. De calor o de frío. De dolor o de placer. O sea, Aristóteles, que no tenía conocimiento médico, pero tú sabes que todas estas personas... Era un filósofo, eran polímatas. Sí. Eran polímatas, diletantes y sabían de todo. Entonces, cuando hablamos de emociones, estamos hablando de, por ejemplo, de alegría, de tristeza. Vamos a hacer una disección de lo que es una emoción y un sentimiento, que es un tema que a veces confunde mucho a la población. Y me gustó mucho algo que tú dijiste cuando venías entrando. Es el cerebro quien hace al hombre, ciertamente. Así es. Antonio Damasio tiene un libro muy, muy conocido que se llama Y el cerebro hizo al hombre. Porque es el único órgano que puede estudiarse a sí mismo, es el cerebro, es quien nos hace, quien nos define, quien nos dice quiénes somos, hacia dónde vamos, cómo nos enamoramos, y toda esa parte del cortejo de lo que sufrimos, sentimos, pensamos, se da en el cerebro. Y hablando específicamente de emociones, haciendo la distinción de lo que son los sentimientos, que muchas veces entra uno como en esa retaíla de confusión, las emociones representan la parte precisamente psicofísica. Hablamos de una parte que es más bien víscero-vegetativa, víscera de órganos, y vegetativa de un cortejo de signos y síntomas que se representan en nuestro cuerpo, más que el sentimiento. Es una cosa totalmente distinta. El sentimiento viene siendo como la conceptualización de esa emoción. Okay. Es decir, que el sentimiento en cierta forma se procesa, mientras que la emoción es algo que se sucede de manera impetuosa, de manera automática y universal. Yeah. Las emociones son universales. De hecho, son 7 emociones básicas, primitivas en todos los seres humanos. ¿Son las emociones circunspectas o no? O sea, nosotros podemos dosificarla, nosotros podemos enmarcarla, o el sentimiento, por ejemplo, de ira, el miedo, o sea, ¿estos se consideran emociones o sentimientos? Por ejemplo, el tema de la ira. El concepto de ira es una emoción. Es una emoción. El miedo, por igual. El asco, la tristeza, el miedo, la alegría, esas son emociones. Son emociones. Son emociones. Emociones, ¿no? Universales. Es decir, que en todo, de manera cosmogónica, de manera universal, todo el mundo lo interpreta igual. Por eso cuando usamos la mascarilla, que solamente le veíamos los ojos en las personas, sí, hablaron por mucho tiempo de que se había perdido un poco la empatía. Sí, porque claro, para tú poder leer la otra persona, cómo estás representando. Para ver una sonrisa. Una sonrisa. Para ver, asco, una sensación de ira. Ahora, una cuestión o un cuestionamiento, una cuestión disputae que siempre se ha suscitado en los neurocientistas, es que viene primero, la emoción o el sentimiento. ¿Qué crees tú? Yo pienso que
El sentimiento. El sentimiento. ¿Y tú qué piensas? La emoción. Porque la emoción es del momento. Y para generar el sentimiento, como usted mencionaba anteriormente, pues debe haber un proceso, desde mi punto de vista. ¿Tú sabes que pasó más de un siglo para aclarar eso? Y a ver, entonces, acláralo ahora. Carlin decía, bueno, desde la sabana, tú sabes, cuando estábamos en la sabana, lo que nos daba esa intuición, esa parte intuitiva de poder estar en actitud de alerta, de ponernos en una sensación como de prever el peligro de lo que amenazaba nuestra tribu, nuestra especie, nuestro espacio laboral. Nuestro Edén. Lo que era nuestro. Sí. Era precisamente la intuición. Sí. Y luego venía el pensamiento, ¿qué tengo que hacer? Primero venía la parte automática y luego la parte racional, la parte cortical. La parte racional, sí, que está supeditado a lo que es tú sabes, la corteza prefrontal. Al juicio. Claro, al juicio, que fue lo último que se desarrolló en nosotros. Cerebro más desarrollado, a esa parte neocortical que tú tanto mencionas. Neocortical. Entonces, hubo una discusión por mucho tiempo de esto. ¿De qué fue primero? De qué fue primero, sí, el huevo o la gallina. Sí. Entonces, los sentimientos o las emociones. O las emociones. Lo que sucede en este caso es que prácticamente se producen al unísono. Pero fíjate una cosa, Marcia, cuando nosotros estudiamos, digamos, lo que es el comportamiento de los seres humanos en términos de cómo nosotros nos vamos a defender de nuestro medio, y decimos que existen, como si fuese un edificio de 3 pisos, donde hay un piso básico, que es ese cerebro, digamos, totalmente primitivo. Es reptiliano. Reptiliano. Sí, de la teoría del cerebro triuno de MacLeod. Y sobre todo decimos reptiliano porque en una culebrita aparece ese cerebro. Sí, sí, claro. En un ser vivo tan básico. El comer, beber agua, el respirar, sí. Y no necesita la participación, digamos, de el filtro que tiene el juicio a nivel de ese cerebro último, de la tercera, del tercer piso. Ni del segundo. Ni del segundo tampoco, de las emociones. De las emociones, exacto, de la cognición, de la conexión. Que es ese cerebro límbico, ¿no? El cerebro límbico o cerebro mamífero. O cerebro mamífero. Entonces, en ese contexto, pudiéramos nosotros decir que el ser humano, en sus etapas más básicas, en ese ser humano que andaba, era, digamos, puramente emocional. Era puramente emocional. De hecho, tú lo ves, por ejemplo, en las caricaturas. Sí. O sea, si, por ejemplo, te querían arrebatar lo que era tuyo, tu pareja, por ejemplo, era agarrarla por el pelo con un bate. O sea, sin el filtro de si le voy a hacer daño. No, espérate, me va a llevar a la fiscalía. Exactamente. Esa parte no estaba. Efectivamente, la emoción es primitivo y no dura tanto. O sea, tú no puedes durar tanto tiempo en ira. Cuando tú te peleas con tu esposa, no, te voy a dejar el carro, me fui, y te salga. Y a los 20 minutos dije que dice, no, espérate, ¿cómo le voy a dejar el carro? Si el carro lo compré yo. Pero te pasó 20 minutos para que tú razonaras eso. Entre el quilla y la razón, entre esa emoción y la parte, digamos, ya dosificada, analizada, pasa un tiempo que, ¿en qué momento pudiéramos nosotros decir que eso puede entrar en conflicto con la salud mental? Sí, es muy importante porque decimos que las emociones enferman el cerebro, pero también un cerebro enfermo puede generar emociones patológicas. Y lo vemos, por ejemplo, a Mauri en las enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, ¿cuáles enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo? Típicamente la que es sine qua non, el Alzheimer. Nosotros vemos pacientes que empiezan con trastorno de la esfera anímica, que empiezan a estar cuando dice depresivo, por ejemplo, depresivo, papá ya no falta de ánimo, apático, no quieren hablar. Que de hecho la palabra pati es de Aristóteles, pati es pasión, apático, falta sin pasión, de pasión, falta de deseo, falta de energía. Y también esa persona se comporta a veces lo contrario, sexualizado, frontalizado. Tú dices, cuando dices sexualizado, hipersexual, o sea, con mucho deseo, con una libido muy... Pues no necesariamente que la libido esté alta, pero tiene un comportamiento en lo que es el freno, el freno moral, abolido. Está abolido, sí. O sea, le toca toca a la muchacha del servicio, habla de una manera procaz, tiene un exhibicionista. Entonces, esa parte del freno moral
está afectada, porque eso es el frontal. Entonces, a veces esas emociones pueden ser simplemente como el espejito de una alteración de un trastorno neurocognitivo. De un trastorno de este tipo. El Alzheimer o la atrofia frontotemporal en la demencia de Lewis, también lo vemos. A veces en etapas avanzadas en la enfermedad de Parkinson, en enfermedades neuropsiquiátricas también la vemos. O sea que las emociones también en algunas entidades clínicas pueden ser como esa piedrecita que esa señal. Esa señal. Y fíjate este dato, Marcia Castillo, neuróloga. Luego para que sigamos en esa misma línea de emociones que son normales y que a veces nos pueden enfermar también. Eso lo vamos a tocar en breve. Pero fíjate, tú decías algo con relación a la alteración en el comportamiento del ser humano. Yo recuerdo en una ocasión que tenía en el hospital, yo aún era residente de neurocirugía, y llegó un paciente con una historia traumática. Se había caído por una escalera, en fin, y le hicieron una imagen y entonces el paciente tenía una masa. Y el paciente tenía historia psiquiátrica, entre comillas, y venía tratado hacía muchos años con medicamentos antipsicóticos. Era un paciente que estaba alterado y ¿sabe lo que tenía? Un tremendo tumor frontal. Un tremendo tumor frontal, benigno por demás, que ya era un meningioma, un tumor benigno. Entonces, también tenemos, y esto va de la mano con lo que tú dices, tenemos situaciones que son de enfermedad, que son orgánicas, que producen alteración en el estado de ánimo del sujeto. Sí, es importante que lo señales, precisamente porque como psicoeducadores que estamos en este escenario, debemos llevar a la población esa idea de que no siempre una alteración en la parte emocional, en la parte conductual, cognitivo-conductual de la persona. Una persona que está acelerado y empezó a acelerarse hace poco. No necesariamente porque, mira, no, se le fue la guagua. No es que está loco, puede ser que haya un problema orgánico, hay que excluir, hay que descartar, hay que hacer estudios de imágenes, hay que hacer encefalograma, y luego que se descarte todo eso, pues entonces decimos, no, mira, esto puede ser tal vez un cambio en la evolución natural, porque las emociones cambian a medida que el ser humano cambia. Un hombre no baja 2 veces al mismo río, decía Heráclito, o cambia el hombre, cambia el río. Ayer me contaba precisamente una psiquiatra, una geriatra, de que un psiquiatra personal del área de la salud mental estaba tratando un paciente con una ceguera desde hace 3 meses porque tenía alucinaciones visuales. Y yo le dije inmediatamente, eso es un síndrome de Charles-Bonnet. Y me dice, ¿y qué es eso? Ese síndrome de Charles-Bonnet es característico de los pacientes que hacen ceguera cortical, sea por un infarto, sea por una lesión desmielinizante, porque él sigue percibiendo la imagen, pero la percibe deformada. Exacto. O sea, es como cuando tú tienes un síndrome de un miembro fantasma. El síndrome del miembro fantasma, que la persona no tiene, no tiene la pierna, pero sigue sintiendo dolor o le pica el dedo gordo del pie. No tiene la aferencia, pero en el área cerebral está la recepción. Está la recepción y está la eferencia. Exactamente. Entonces de ahí vienen esas manifestaciones y yo le dije, mira, dale una resonancia a ese paciente porque puede tener una lesión ahí. Exacto. O simplemente porque tiene la ceguera y esa ceguera le está produciendo un síndrome de Charles-Bonnet. Exacto. Entonces, la importancia, Marcia Castillo, y ustedes amigos que nos escuchan, que están en sintonía con Cátedra Médica, ustedes pueden participar, pueden hacer sus preguntas. Y yo siempre les digo a la gente que viene, que nos llama, que puede preguntar de neurología todo lo que a usted se le ocurra. Cualquier situación que usted tenga, pues puede aprovechar, ya que la doctora Marcia Castillo se encuentra hoy con nosotros, y satisfacer sus necesidades. Siempre recordarle que la doctora Marcia Castillo la encontramos en su práctica privada del Centro Médico Moderno. Centro Médico Moderno, ahí encontramos a la doctora Marcia Castillo. Doctora, cuando tenemos situaciones que desbordan lo habitual, es, digamos, normal que Isidro esté contento, ¿verdad? Pero no que todos los días esté contento y que esa alegría se vea además exagerada. ¿Cuál es el límite de que una emoción como, digamos, la ira, digamos, la alegría, la tristeza, sea de interés? ¿Y quién se da cuenta? ¿Se da cuenta la persona? ¿Se da cuenta su entorno?
Mira, cuando es patológico, cuando es algo ¿Cuándo es patológico? Precisamente cuando es algo que raya en lo patológico, generalmente se da cuenta la familia. Se da cuenta la familia. Me parece que Isidro, vamos a Isidro, el pobre que lo tenemos aquí de Zambá. Isidro no es una persona que tenga porque existe la personalidad, ¿verdad? Está en un velorio, por ejemplo. Y entonces el hombre tú bueno, lo ves. ya es un comportamiento inapropiado. Okay. Es un comportamiento inapropiado. Existe una conducta prosocial en nosotros que nos hace ser sociales en un contexto X, es decir, hay una normativa de urbanidad, de ética, que desde pequeño en esa tabula rusa, en esa mente en blanco, que nos inscriben cómo debemos comportarnos en situaciones que son las reglas sociales. Son las reglas sociales. Y del hogar, ¿no? Ajá. Y está también la empatía. Si una persona se rompe un pie y está llorando, lo normal es, en general, que si usted es una persona empática y tiene sus funciones prosociales normales, que usted vaya en ayuda, en auxilio. No porque hay personas que se ríen cuando otra se cae, eso es un reflejo. Bueno, eso no es anormal. Yo recuerdo una vez que mi abuelo, que en paz descanse y que en gloria esté, una vez mi abuelo querido, que era una autoridad, no solamente en mi casa, sino también en toda la comarca, se cayó y voy yo riéndome a levantarlo. Y el viejo me tira una pecosada, sí, pero eso porque es natural, ¿no? Sí, es un reflejo que mucha gente lo tiene. Pero ¿quién se da cuenta? Si es patológico, se da cuenta la familia. Porque usualmente la persona con el problema tiene anosognosia. ¿Qué es la anosognosia? ¿Qué es ese nombre tan largo? Sí, anosognosia. Feo, no es feo. No es feo. Asignoso, enfermedad. Noxia, conocimiento. Es un trastorno en el conocimiento de su enfermedad. Y eso es lo peor. Porque mi maestro decía que el paciente, por ejemplo, con demencia, con condiciones psiquiátricas, no va, lo llevan. Claro. Él no va, lo llevan, a menos que tenga sobre todo si es hombre. Bueno, tú sabes que sobre también todos los hombres hay tenemos una más cultura dificultad patriarcal aquí de que el hombre no se enferma, de que el hombre... No, lo que pasa es que la mujer culturalmente va donde su médico cuando se embaraza, la mujer va a darle seguimiento a ese embarazo, va a chequearse sus mamas, va a hacerse su papá Nicolau y tiene esa tendencia, digamos, más frecuente. En nuestro medio el hombre normalmente no va donde el médico. Sí, pero también hay un nicho social ahí que restringe mucho al hombre de sentir. Sí, o sea, de ser débil. Fíjate la expresión que yo utilicé en la primera parte del programa, una expresión sexista. Claro. Que la voy a sacar de mí, que aquellos que no pueden defender como hombrecitos, luego tienen que llorar. Y entonces los hombres también lloramos. Claro, los hombres también tenemos sentimientos, también tenemos emociones. Y en ese sentido, de lo que indica el doctor Amaury García, históricamente y socialmente se ha identificado de que las mujeres suelen ser más emocionales. ¿Esto tiene que ver con algún tema del cerebro femenino? ¿Hay alguna diferencia entre el cerebro femenino y el cerebro masculino que se pudiera explicar desde el punto de vista neurológico? La neuroquímica cerebral de la mujer es diferente a la del hombre. Son dos cerebros diferentes. Son dos cerebros diferentes. ¿Y eso provoca emociones distintas? Sí, por ejemplo, imagínate la pelvis. Por ahí saliendo un cuerpo de 7 u 8 libras. Y eso rompiéndose. O sea, para una mujer hacer eso, y luego de eso, entre llorando y riéndose, besar lo que está saliendo por ahí, y darle amor, y darle la teta, y recibirlo como lo más hermoso que te ha pasado. Y estar dispuesta a morir por él. Ajá. Eso es porque la oxitocina te hace sentir eso. Que es un neurotransmisor, que es una sustancia de lo cual ahora vamos a hablar. O sea, todo esto que estamos hablando aquí, emociones, sentimientos, alteraciones en el comportamiento, se produce por una sustancia que se llama neurotransmisores o neuroquímica cerebral, que son más de 200 neurotransmisores. Que son, para que nos hagamos una idea, son unos juguitos. Juguitos cerebrales. Unos juguitos cerebrales que nosotros tenemos en nuestro sistema nervioso, no solamente en el cerebro, lo tenemos donde quiera que hayan células nerviosas. Sí, así es. En todo el cuerpo, tenemos a nivel periférico y tenemos a nivel central. Que si están bajos, la cosa no va bien, y si están altos, también las cosas no van bien. Necesitamos entonces una homeostasis, un equilibrio. Sobre todo en niveles, digamos, armónicos, de eso de la homeostasis. Hablemos de lo más importante para las emociones, la dopamina, que hoy todo el mundo habla de la dopamina, de la dopamina, la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor que hoy por hoy maneja lo que es la parte de la alegría, de la recompensa inmediata, de la gratificación. Cuando estamos en esa parte de la infatuación,
O sea, cuando nos enamoramos, la dopamina está en pico. Entonces, ¿qué pasa con ese neurotransmisor? Él hace que un área de la corteza frontal se frene. O sea, por eso el que está enamorado no piensa. No piensa. No Claro, piensa. claro. Pero eso es cierto, Marcia. Claro, eso es Sí. cierto. Sí, Y la Cuando gente- uno se enamora, una visión tubular. Cuando uno se enamora, ¿Por qué uno tú te casaste con fulano? Porque no estaba pensando. no estaba pensando. Doctor, en ese sentido, entonces la gente dice que se enamora con el corazón. ¿Es con el corazón o es con el cerebro que la gente se No, enamora? es con el corazón, no es con el cerebro. Mira, hay células neuronales en el corazón. en el corazón Sí, y en sí, el sí. intestino. Sí, sí, Hay- sí. hay- Bueno, de hecho, el intestino es una de las zonas que tiene más riqueza sí, nerviosa. es el segundo cerebro. El segundo cerebro. Así, Pero así se realmente dice. el enamoramiento es un proceso puramente cerebral. Sí. Nosotros sentimos síntomas a nivel cardíaco, intestinal, porque Pero son nerviosos. Son nerviosos, claro. El son sistema nervioso el sistema simpático. nervioso autónomo, Sí. o simpático, parasimpático, Sí. que igual cuando hay ira, cuando hay, por ejemplo, una emoción fuerte, hay taquicardia, hay sensación de cólico, hay algunas personas que cuando van a hablar en público le da hasta diarrea. Ay, sí. Entonces, y le da deseo de ir a hacer pipí. también. Yo tengo O un sea, amigo que él es un excelente comunicador y siempre me dice, mira, cada vez que yo tengo que ir a un público importante, a mí me da deseo de hacer pipí. Y me la aguanto porque ya me conozco. Pero o sea que son reacciones que... gente que le podemos suda tener. la mano, esas son manifestaciones Claro. viscerovegetativas Y también. son muy frecuentes. Y temblor en las manos. Es decir, que volviendo a la dopamina, me sacaron ustedes. La dopamina lo que hace es esto. Frena a nivel frontal el área que tiene que ver con el juicio, Con con el la proyección, raciocinio. con la proyección a futuro, con lo que puede ser tal vez algo que esté bien, que esté mal. El del pelo largo que huele mal, que no tiene trabajo, que no se graduó. Es el Exacto, que le gusta. es el que te gusta y sin embargo tú dices, bueno, pero hay un muchacho que es muy formal, que es muy decente, hasta me trajo Es una pariguayo. flor, pero es un tigre que no me gusta, es un pariguayo, ese tipo no está en Y nada. el sistema glomerulonasal no lo huele. Exactamente, entonces esa reacción, o sea, esa tendencia de nosotros irnos y guiarnos por lo que nos gusta, está entonces mediado por una sustancia que entra entonces dentro de los neurotransmisores, dice Marcia, y No esa parte de la atracción por algo, lo que es diferente. Eso no, tiene que ver. la alegría que te genera. Sí. Que te La genera atracción estar- por lo diferente tiene que ver con el sistema glomerulonasal y con el HLA. ¿Qué de es eso? buscar los haplotipos, por buscar una riqueza de algo que tú no tienes. Ujú. Y en cierta forma por perpetuar en tu progenie. Pero no siempre se da eso. o sea, No siempre. se da eso. Pero tu sistema, nosotros tenemos un aparato que es un vestigio, teóricamente, pero la persona que te gusta a ti, tú la hueles y ese es el mejor olor para ti. Así es. El que no te gusta, tú sabes que una gente, si te gusta, por el olor ya tú lo sabes. Las emociones, por ejemplo, se pueden despertar a propósito de olores. Sí, claro. Y recuerdos también, emociones, recuerdos. Una cosa Porque de hecho, la olfacción, y esto me permito hacer una brevísima explicación, con tu permiso, Marcia. Claro. Y es que la vía olfativa tiene una integración en una de las estructuras que tienen más relevancia con la memoria. Así es. Que es, y forma todo un sistema, descrito incluso por un neurofisiólogo llamado Papez. Jean Papez. Exacto, que nos permite justamente generar los perfumes. De hecho, los perfumes tienen tanta aceptación y tanto impacto por el placer que te genera un aroma o también el rechazo que te puede producir un aroma. O sea, que realmente la olfacción, la vía olfativa nos despierta emociones. Si tú hueles, eso se llama el signo de la margarita de Proust. Porque Proust cuenta en su pasaje de El camino de Swan, que él se sentó a tomar una margarita y se sentó a comerse una margarita con café y eso lo llevó al pasaje con su abuela. Precisamente por eso, porque hay olores, perfumes, ciertos escenarios que nos retrotraen a nuestra infancia. Y cuando pasa por algún lugar, digamos, que no es un déjà vu, no es esa sensación de lo ya vivido, pasa por un lugar literal y te lleva entonces y te despierta emociones como alegría, como tristeza, en fin. ¿Qué ocurre en ese cerebro, Marcia Castillo,
que ciertas experiencias, ciertos momentos, ciertos lugares nos generan alegría, emociones. Gratificación, sí. O lo contrario. O lo contrario. Sí, tiene que ver exactamente con eso que tú dices, con el circuito de Papez y con esas estructuras. Hipocampo, la amígdala cerebral. Entonces, ¿qué tiene que ver cada una de esas cosas? Estos son lugares, digamos, Marcia, que son identificables ya hoy, que tú lo puedes localizar, ¿no? Desde que ya en Papez sin resonancia magnética funcional. Y lo podemos operar. Y ustedes operan. Sí. Y ustedes saben que si, por ejemplo, a una persona que es adicta o que tiene un problema de adicción, le hacen una cirugía lesional en la amígdala, deja la adicción. No es que le van a estar haciendo amígdala. Así es. De hecho, bueno, te podría decir, sobre todo la gente que sigue los premios Nobel, que uno de los Nobel que luego se intentó retirar fue a un neurocientista conocido como Egas Money. Egas Money, sí. Cuando no existían fármacos, pues entonces planteó hacer lobectomías frontales, sacar a través de transnasal para tratar a esos sociópatas. Y esto pues generó un beneficio en su momento, y luego entonces cuando empezaron a aparecer los medicamentos y esos familiares vieron que sus parientes estaban despersonalizados, empezaron a cuestionar ese premio Nobel. O sea que ciertamente... Uno de los pocos premios Nobel que ha sido cuestionado, porque en su momento, como tú dices, resolvió un problema. Fue beneficioso, pero luego una persona sin voluntad, exacto, sin volicionalidad, un vegetal, como dice la gente. Un vegetal, como es el caso, uno de los pacientes más famosos de toda la historia de la neurociencia, es el caso de Phineas Gage. Phineas Gage, que una barra de acero. Ahorita van a hacer una conversación entre tú y yo. Una barra de acero, no, fíjense. Y así se dio, así nos dimos cuenta lo que servía, la función del lóbulo frontal. Señores, nos vamos a una pausa, en breve regresamos. Hoy conversamos con la doctora Marcia Castillo de emociones y cerebro.